Muy bien, chicos. Hoy vamos a trabajar un nuevo tema en matemática que se basa en lo que es vectores. El vector es una representación gráfica que vamos nosotros a manejar aquí en matemática. Los vectores se representan mediante un segmento de recta orientado del espacio euclidiano tridimensional, quiere decir en un sistema de coordenadas, lo que nosotros comúnmente conocemos como el plano cartesiano, y vamos a trabajar con las coordenadas de un plano cartesiano. Son dos puntos que me determinan un vector, el punto de inicio y el punto final, o el extremo, el inicio y el extremo del vector. Siempre va a estar determinado por una flechita y la flechita me va a indicar hacia dónde está dirigido el vector. Tiene tres características esenciales: el módulo, el sentido y la dirección. Los tres están determinados a partir del módulo, es la longitud o la distancia que tiene ese vector. La dirección está sobre la línea que lo está como que apoyando, y esa dirección va a estar determinada a partir de si es hacia la derecha o hacia la izquierda. Y tenemos el sentido del vector, que si va hacia arriba, hacia abajo, de manera vertical o de manera horizontal. De hecho, aquí se explica un poco más detallado. Y el vector, los elementos que componen un vector se caracterizan por tener cuatro elementos. Ya les dije tres, que es el módulo, la dirección y el sentido. Y tenemos el punto de aplicación o origen, que es de donde sale el vector, y el extremo del origen es hasta donde llega el vector. Esto es lo que vamos a trabajar en este lapso, la parte gráfica o de un vector. Tenemos entonces también, un momento por favor, aquí déjenme ver que tengo unos estudiantes. Ok, chicos, como les venía diciendo, tengo tres elementos importantes, que es el módulo, dirección y sentido, y tenemos también las características de que el vector tiene el punto de inicio o el punto de origen y el punto final o el extremo, que es como así se llama. En el vector tenemos la característica de que esto es un estudio geométrico, ya que debemos apoyarnos por el sistema de coordenadas que les dije al principio. Aquí tenemos una fórmula que debemos tenerlo en cuenta en esta parte, porque es para calcular el módulo o la distancia de ese vector, o sea, la longitud, lo que mide el vector es a partir de esta formulita, y eso me va a permitir a ver cómo lo vamos a desarrollar. Dentro del vector tenemos sus componentes. Sus componentes van a estar determinados a partir de las variables X y las variables Y. Fíjense, en este ejemplo también tenemos y podemos observar lo mismo. Nombre se denota siempre con una letra. Esto que dice aquí nombre es porque está denotado con una letra. El punto de aplicación es el punto de origen. El sentido es lo que me determina a mí la recta, si va hacia la derecha o si va hacia la izquierda. Perdón, el sentido es si está de manera inclinada, si va de forma vertical o si de forma horizontal. Y la dirección, si está hacia la derecha o está hacia la izquierda, si apunta hacia la derecha o si apunta hacia la izquierda. Tenemos entonces también los cálculos vectoriales. Y nosotros para razones de este curso vamos a trabajar con lo que son la suma de vectores de manera analítica y de manera gráfica. Tenemos entonces cálculos vectoriales y dice aquí el material. Hemos visto que un vector puede representarse por medio de una flecha o por medio de un par de números llamados componentes. Efectuar operaciones con vectores significa que, dado dos o más vectores llamados componentes, vamos a determinar uno solo, llamado resultante. Es importante, cuando nosotros trabajamos con la suma de vectores, es que me van a dar varios componentes de varios vectores, y al sumarlos, vamos a tener el resultado de un solo vector o otro vector que lo vamos a llamar vector resultante. Aquí dice la suma de vectores colineales y paralelos. La suma se realiza algebraicamente teniendo en consideración los signos. Sentido hacia la derecha o hacia la izquierda. Si vamos hacia la derecha, son los signos positivos, y si vamos hacia la izquierda, los signos son negativos. Para realizar la adición de vectores de forma analítica, se debe aplicar una suma algebraica de las componentes de los vectores sumados. Aquí quiero que nos
dediquemos un momento y empecemos a observar qué es lo que estamos haciendo. Fíjense, aquí estamos trabajando y me dan el ejemplo. Algo que quiero decirle y algo que quiero que tengan en cuenta y que sepan muy bien, y es que al momento de trabajar con vectores siempre se va a denotar de esta manera. AB, porque son dos puntos que están en el plano AB determinados por una flechita en la parte de arriba, que eso significa que son los componentes de un vector. Y tenemos AC, los componentes de otro vector. Entonces, los componentes de AB son 7 y 3 y los componentes del vector AC son 8 y 0. Para determinar la suma, como lo está diciendo aquí, tengo el vector AB más el vector AC. Sus componentes, el primer vector es X1, Y1 y el segundo vector X2 y Y2. Esto es cuando ya tenemos las componentes. Eso es un tema que poco a poco vamos a ir desarrollando. Entonces, las componentes de mi vector AB lo vamos a representar como X1 y Y1. Y el vector AC, que es el segundo vector que me están dando, X2 y Y2. Al momento de realizar la suma, voy a sumar X con X y Y con Y. X1 con X2 y Y1 con Y2. Esto que se forma acá es una fórmula que nosotros vamos a tener para hacer la suma de vectores siempre. ¿Por qué? Porque van a ser las componentes en X sumadas con las componentes en Y sumadas. Y eso me va a dar un nuevo vector, un nuevo componente, y va a ser el componente o el vector resultante. Tenemos entonces el ejemplo acá más abajo y nos dice, si AB es X1, Y1, entonces son estos dos números que yo tengo aquí. Y si AC es X2, Y2, son estos componentes que yo tengo acá. Entonces me queda de la siguiente manera. Sustituyendo los valores, tenemos que X1 y Y1, 7 y 3, X2 y Y2, 8 y 0. Cuando yo sustituyo acá, me queda entonces que X1 más X2 es 7 más 8, como lo veo aquí, y Y1 más Y2 es 3 más 0, como lo veo acá. Entonces, el componente resultante o el componente del vector de la suma es la suma del vector AB más el vector AC es igual a 15, 3, porque son las coordenadas que me resultaron de sumar los componentes al principio. Luego tenemos, dice, adicione los siguientes vectores que se encuentran en un mismo plano y son colineales, es decir, que están en una misma dirección. Y estos tienen como módulo, es decir, la distancia de estos vectores es 9, 3 y 4. El módulo de la distancia A, esto vale 9 unidades. Este vale 3 unidades y este vale 4 unidades. Cuando yo tengo esto de esta manera, es porque yo voy a calcular el vector ya no por las componentes, sino por su módulo. El módulo, les recuerdo, que es la longitud que mide el vector. Entonces, al momento de yo sumar ese vector, yo puedo decir, bueno, la suma o el resultado de estos tres vectores a partir de sus módulos va a ser la suma de cada una de sus distancias. Entonces, 9 más menos 3. ¿Por qué menos 3 si aquí está positivo, profe? Porque aquí el vector te está indicando que él va hacia la izquierda. Y si el vector te indica a ti que el origen es este que yo tengo aquí, este puntico que ustedes ven acá, y el extremo es este puntico que ven acá, y ven que la dirección es hacia la izquierda, su valor va a ser negativo. Él es un vector negativo porque indica que va hacia la izquierda. Y estos dos vectores son positivos porque están indicando que su dirección va hacia la derecha. Por eso es que aquí el vector 9 queda positivo, el vector A, perdón, queda positivo, el vector B queda negativo por esta razón que ya les expliqué, y el vector C queda positivo porque él va hacia la derecha. Entonces tenemos este caso de que si ustedes le dan la longitud de cada uno de ellos, lo que hace es sumarla y le da el valor resultante. El resultante es que ese vector resultante va a medir
10 unidades. Aquí trabajamos a partir de unidades porque depende de las medidas que se tomen. De manera gráfica podemos tener estos ejemplos. Dice, haciendo uso del método del paralelogramo, ya le voy a explicar qué significa el método del paralelogramo, tenemos en los componentes, tenemos el vector AB, que es 7, 3, y el vector AC, que es 8, 0. Haciendo uso de los componentes de cada vector y graficándolos en el plano cartesiano, se obtienen dos vectores equipolentes de igual magnitud, dirección y sentido. Eso quiere decir equipolentes, que son dos vectores que tienen las mismas características, tienen la misma magnitud, tienen la misma dirección y tienen el mismo sentido, cuyo origen en el plano, cuyo origen es el origen del plano cartesiano, es decir, el punto 0, 0. Quiere decir que gráficamente es este punto. Y se representan ubicados como extremos los componentes de cada uno, como se muestra a continuación. ¿Qué quiere decir todo eso? Tenemos el componente, el vector AB. Parten desde el origen, que es este origen que ustedes ven acá. Fíjense, aquí lo tienen, 0, 0. Y su componente va a ser el punto que ellos les muestran allá arriba, 7, 3. Este es el primer vector que parte de 0, 0 y llega hasta el punto 7, 3. 7 para X y 3 para Y, así como está puesto acá. Y tenemos el segundo vector que su componente es parte del origen, que es el punto 0, 0 en el plano cartesiano, y llega hasta el punto 8, 0, que es lo que muestra aquí el vector. Estamos trabajando con el vector AB y el vector AC, que sus componentes son estas que ustedes ven acá. Luego, ¿qué van a hacer usted? Usted va a trabajar con dos vectores paralelos, es decir, a partir del extremo de este vector AC, usted va a trazar un vector tal cual idéntico al que usted tiene acá. Si este le mide 7 centímetros, usted va a trazar de este punto hasta el punto que le corresponde aquí en 7 centímetros. Porque es lo mismo, o sea, vas a hacer dos, es como que si tuvieras un espejo, como que si trazaras este mismo vector, pero ahora no desde el origen, sino desde este punto, hacia la misma dirección que este tenga. En este caso es hacia la derecha. Luego vas a trazar uno igualmente en la parte superior, uniendo este extremo con este extremo. Y van a ser los vectores AB paralelos y AC paralelos. Eso es lo que a usted le forma un paralelogramo. Es lo que quiere decir eso. Luego, su vector suma o su vector resultante va a ser un vector que va desde el origen y llega hasta este punto que usted marcó acá. Y ese punto debe ser el punto que nosotros sacamos al principio analíticamente. ¿Qué pasa con la gráfica? Aquí usted no va a sumar, multiplicar, restar, dividir, sino que usted lo que va a hacer es graficar a partir de este procedimiento y al momento de usted hacer el paralelogramo, usted traza una recta o el vector que va desde el origen y llega hasta el otro, hasta el extremo donde coinciden los dos vectores paralelos que usted hizo. Y ese punto debe coincidir con su punto analítico que nosotros hicimos al principio. Esto es el primer tema que nosotros vamos a desarrollar en este laxo. Ya la sustracción de vectores lo vamos a dejar para la semana que viene. Pero por ahorita lo que me interesa es que ustedes desarrollen el tema de adición y la definición de vectores. Espero que les sirva y cualquier cosa, bueno, me contactan al privado.